África, hace 112 millones de años. Un mundo perdido, bañado por el calor implacable del Cretácico. Aquí, un inmenso sistema fluvial da vida y con la misma facilidad la arrebata. En estas aguas turbias y en sus riberas, dos titanes reclaman el mismo trono. Es un duelo de escalas colosales. 9 metros de poder prehistórico contra 11. 4 toneladas de músculo acorazado contra 5 toneladas de furia terópoda. Son las mandíbulas contra las garras, el reptil contra el dinosaurio. De un lado, el Sarcosuchus, el supercocodrilo. Del otro, el Suchomimus, el imitador de cocodrilo. Dos superdepredadores condenados a compartir un territorio, una fuente de alimento. Alguien debe ceder, pero en este reino, ceder es morir. El Sarcosuchus. Es crucial entender que no era un cocodrilo, sino un folidosáurido, un pariente lejano cuya estirpe se extinguió con la era de los dinosaurios. Sin embargo, la evolución, enfrentada a los mismos desafíos, concibe soluciones similares. Ocupaba el mismo nicho, el de un cazador de emboscada fluvial. Su cráneo, de más de 1,5 metros de longitud, era una obra de ingeniería letal, más largo que la altura de un hombre promedio. Su oponente, el Suchomimus, era un eco de su primo aún más colosal, el Spinosaurus. 11 metros de un depredador semiacuático, con una vela dorsal incipiente y un hocico alargado, perfectamente adaptado para capturar peces resbaladizos. El problema fundamental era este. Ambos eran señores de dos mundos, la tierra y el agua. Ambos cazaban en los mismos ríos. La colisión no era una posibilidad, era una certeza grabada en el código de la supervivencia. Sus armas definían la contienda. El Sarcosuchus blandía unas fauces de pesadilla, 35 dientes a cada lado del maxilar superior y 31 en el inferior. Dientes cónicos, no diseñados para cortar, sino para perforar y sujetar. Cuando esa trampa se cerraba, la mandíbula superior encajaba sobre la inferior, creando una jaula de la que no había escape. Su cuerpo, desde el cuello hasta la mitad de la cola, estaba revestido por una fortaleza impenetrable de osteodermos, placas óseas que ni las garras más afiladas podían atravesar. El Suchomimus contraatacaba con una ferocidad distinta. En cada una de sus poderosas extremidades delanteras lucía garras de 30 centímetros, cuchillas curvas de queratina. Era más rápido, más ágil en tierra firme, pero su piel, cubierta de escamas, era vulnerable. Un solo mordisco de su rival podía desgarrar la carne hasta el hueso. El Sarcosuchus parecía tener la ventaja definitiva. Pero incluso los titanes tienen sus límites. A diferencia de sus parientes modernos, la biomecánica de su esqueleto le impedía realizar el giro de la muerte. Su columna vertebral era demasiado rígida, las placas óseas limitaban su flexibilidad. Podía morder y ahogar, pero no podía desgarrar a una presa de gran tamaño girando sobre su eje. El Suchomimus, en cambio, sí podía. Sus brazos eran increíblemente fuertes, sus garras instrumentos de carnicería. Así, la batalla se convertía en una danza mortal de posicionamiento. Si el Sarcosuchus lograba arrastrar al dinosaurio a aguas profundas, la victoria era suya. Si el Suchomimus mantenía la lucha en la orilla, sus garras y su agilidad podían infligir heridas devastadoras. Su guerra se ha extinguido, sus huesos son ahora roca. Pero su eco resuena como un recordatorio de que todo imperio, sin importar cuán formidable, eventualmente se rinde al silencio del tiempo. Cada golpe dejaba heridas profundas. En la frontera primigenia entre la tierra y el agua, dos titanes del Cretácico libraban una guerra sin fin. Cuando el Sarcosuchus, el emperador de los ríos, se aventuraba torpemente lejos de la orilla, se convertía en una presa. En este dominio, el Suchomimus reinaba. Su cuerpo de terópodo, más ágil, más veloz y ferozmente agresivo, era una máquina de caza perfectamente adaptada al terreno seco. Si lograba sorprender a su adversario en campo abierto, el ataque era una coreografía de violencia calculada.
Saltaba sobre el lomo acorazado del gigante, hincando sus garras en forma de hoz en cualquier punto vulnerable que pudiera encontrar: el cuello, los flancos, el vientre expuesto. Su objetivo no era matar de inmediato, sino desequilibrar, voltear al coloso, exponer su armadura imperfecta. Un Sarcosuchus joven, de apenas 3 o 4 metros, era una sentencia de muerte. Pero un adulto, un leviatán de 9 metros y varias toneladas, era una fortaleza andante. Su coraza era demasiado gruesa, su masa demasiado inmensa para ser derribada con facilidad. Aún así, el Suchomimus podía infligir heridas graves, acosarlo sin descanso, forzando una lenta y humillante retirada hacia la seguridad del agua. Pero en el agua, las tornas giraban con una ferocidad aterradora. Allí, el Sarcosuchus era el rey indiscutible. La torpeza que lo afligía en tierra se desvanecía, transformándose en una gracia letal. Su cuerpo se convertía en un torpedo viviente, impulsado por una cola musculosa capaz de proyectar sus 4 toneladas de peso a velocidades explosivas. Su largo hocico, un arma de precisión, se movía con la rapidez de un látigo. El Suchomimus, por necesidad, debía acercarse al borde. Entraba en el agua hasta las rodillas, inclinando su cabeza para atrapar un pez con sus mandíbulas de pescador. Y en ese instante de vulnerabilidad, desde la quietud turbia, el infierno se desataba. El Sarcosuchus emergía en una explosión de agua y furia. Sus fauces se cerraban sobre una pata con la fuerza de una trampa de acero. El dinosaurio luchaba, golpeaba el agua con sus garras en un frenesí inútil, pero ya era demasiado tarde. La armadura del crocodilomorfo lo protegía de los zarpazos desesperados, mientras el agarre implacable lo arrastraba hacia las profundidades, hacia un ahogamiento inevitable. Así, vivían en un perpetuo estado de confrontación, un equilibrio de poder dictado por el elemento. El dinosaurio evitaba las aguas profundas. El pariente colosal del cocodrilo rehuía la tierra abierta. Cada uno, invencible en su propio reino. Y sin embargo, había otra arena donde su conflicto era diario: el gran banquete de los ríos. El África del Cretácico era un laberinto de vías fluviales rebosantes de vida. Celacantos gigantes como el Mausonia, de varios metros de longitud, y enormes peces óseos patrullaban las aguas fangosas. Este era el sustento para ambos depredadores. El Sarcosuchus era un pescador nato. Su hocico alargado era ideal para cortar el agua y atrapar presas resbaladizas. Sus dientes cónicos aseguraban que nada escapara. En su juventud, su dieta consistía casi exclusivamente en pescado, con una mandíbula estrecha similar a la de un gavial moderno. Con la edad, su cráneo se ensanchaba y se volvía más robusto, una transición de pescador especialista a depredador generalista, capaz de cazar presas mucho mayores. El Suchomimus compartía esta especialización. Sus mandíbulas estrechas, su aguda visión y sus dientes afilados lo convertían en un formidable rival. Se adentraba en el agua, acechando pacientemente antes de lanzar un rápido golpe con su cabeza. Sus enormes garras delanteras no eran solo para el combate. Con ellas sujetaba a los peces grandes, presionándolos contra su cuerpo para controlarlos. La competencia era brutal. Sobrevivía quien comía más. Los jóvenes Sarcosuchus sufrían la peor parte. Incapaces de cazar dinosaurios, dependían por completo de los peces, un recurso que el Suchomimus, más grande y fuerte, a menudo les arrebataba. Peor aún, un joven crocodilomorfo de 1 metro era un bocado fácil para el depredador de 5 toneladas. Pero los adultos se cobraban su venganza. Se convertían en los guardianes silenciosos de la orilla. Dinosaurios herbívoros, como el Ouranosaurus, con su distintiva vela dorsal de 5 metros, o los gigantescos saurópodos, como el Urdusaurus, acudían al río a beber. Todos estaban en peligro. Inmóvil como un tronco a la deriva, el Sarcosuchus esperaba. Horas, quizás días. La paciencia de estas criaturas era legendaria. Cuando un dinosaurio se inclinaba,
rompiendo la superficie del agua para saciar su sed, el ataque era un evento de violencia pura y repentina. Un cuello o una pata, arrastrando a otra víctima a la tumba acuática. Era una guerra sin tregua, grabada en el paisaje de un mundo perdido. Una lucha no por el dominio total, sino por el control de una frontera invisible, la delgada línea entre la tierra y el río, la frontera eterna entre la vida y la muerte. El dinosaurio se retuerce, una sinfonía de pánico y músculo. Es una lucha desesperada contra lo inevitable, un último acto de desafío ante las fauces implacables que lo sujetan. Pero es inútil. El Sarcosuchus, el emperador del río, no cede. Con una fuerza ancestral, arrastra a su presa hacia el agua, hacia su reino acuático, su dominio fatal. Una vez que las aguas turbias se cierran sobre la víctima, su destino está sellado. Pero, ¿cuál era el límite de su poder? ¿Qué tamaño de presa podía someter este coloso del Cretácico? Los paleontólogos, tras examinar su anatomía, sugieren una frontera clara: criaturas de hasta 2,5 metros de longitud. La razón reside en la magnífica pero rígida arquitectura de su cráneo. Con 1,60 m de largo, era una herramienta formidable, pero carecía de la flexibilidad de una serpiente. No poseía cinesis craneal, la capacidad de desarticular sus mandíbulas para engullir presas desproporcionadas. Tampoco podía ejecutar el giro mortal de sus parientes modernos para desmembrar cadáveres más grandes. La conclusión es ineludible. La presa debía caber entera en su garganta. Un dinosaurio joven, sí. Un Ouranosaurus adulto de 5 metros, imposible. Aún así, las crías de dinosaurio abundaban y el Sarcosuchus prosperó en este mundo de gigantes. Y aquí, la anatomía del Sarcosuchus nos presenta su enigma más profundo. En el extremo de su largo hocico se encuentra una estructura única, la bula. Una protuberancia ósea y ovalada, una expansión hueca que ha desconcertado a la ciencia. Su pariente lejano, el gavial moderno, posee algo similar, la gara, pero es una característica exclusiva de los machos, un resonador para producir las llamadas guturales que atraen a las hembras. En el Sarcosuchus, el misterio se intensifica. Todos los especímenes conocidos, machos, hembras e incluso los juveniles, la poseían. ¿Cuál era su propósito? Existen 3 hipótesis principales. La primera nos habla de un mundo de olores. La bula podría haber albergado un bulbo olfatorio de una sensibilidad extraordinaria. Esto le habría permitido al Sarcosuchus detectar el olor de una carroña o de una presa viva a distancias enormes, una ventaja decisiva. Mientras el Suchomimus rastreaba las orillas con la vista, el Sarcosuchus ya sabía dónde se ocultaba la vida bajo la superficie. La segunda teoría es acústica. La bula como un resonador de poder aterrador. Con ella, el Sarcosuchus podría haber emitido rugidos guturales o siseos de advertencia de baja frecuencia, sonidos que viajaban lejos a través del agua y la densa vegetación. En la jungla del Cretácico, donde la visibilidad era limitada, el sonido era un arma para intimidar a los rivales y delimitar un territorio sin necesidad de un combate físico. No veías al emperador, pero oías su decreto. La tercera es una cuestión de ingeniería biológica. Un simple, pero vital, refuerzo estructural. Su hocico era increíblemente largo y delgado. Al capturar una presa grande y luchadora, la tensión en la punta de las mandíbulas habría sido monumental. La bula, situada en ese punto crítico, actuaría como un contrafuerte, distribuyendo la fuerza y evitando una fractura catastrófica. ¿Cuál de estas versiones es la correcta? La verdad se perdió con los tejidos blandos que el tiempo no preserva. Quizás, como suele ocurrir en la naturaleza, eran todas ciertas a la vez. La evolución rara vez apuesta por una única función cuando puede crear una herramienta multipropósito. Así, en el gran teatro del Cretácico, 2 depredadores titánicos compartían el mismo escenario, el Sarcosuchus y el Suchomimus. Pero no vivían en una guerra perpetua. Coexistieron durante millones de años gracias a un pacto no escrito,
sellado por la selección natural. Habían dividido el mundo. El Suchomimus patrullaba las orillas, las aguas someras y los espacios abiertos, donde su agilidad y vista eran primordiales. El Sarcosuchus acechaba en las profundidades de los canales fluviales, en las pozas de aguas turbias, donde el sigilo y la emboscada eran la ley. Había suficiente pescado y dinosaurios para ambos. Los conflictos directos entre adultos eran evitados a toda costa, pues un enfrentamiento era un suicidio pactado. Ambos podían matarse, pero la probabilidad de que ambos salieran con heridas mortales era casi una certeza. Y en aquel mundo, cualquier herida abierta era una invitación a la infección, una lenta sentencia de muerte. El equilibrio se mantenía por un cálculo de riesgo y supervivencia. Quien se adentraba en el territorio ajeno moría. Quien permanecía en su elemento prosperaba. Pero entonces, hace aproximadamente 112 millones de años, el equilibrio se rompió. El Sarcosuchus, el superdepredador, el emperador del río, se desvaneció de los registros fósiles. Simplemente se extinguió. Su reinado había terminado. Un recordatorio de que en la larga historia de la vida, ningún poder es absoluto y ningún trono es eterno. El planeta siempre está escribiendo nuevas reglas y hasta los imperios más formidables pueden ser borrados por un cambio en el guión. En las brumosas riberas del Cretácico, dos imperios acuáticos colisionaron. El Suchomimus, el gran dinosaurio pescador, sobreviviría hasta el final de esa era, hace 66 millones de años. Su rival, el colosal Sarcosuchus, desapareció mucho antes. ¿Por qué se extinguió? La respuesta definitiva se pierde en el tiempo profundo. Quizás fue el clima, un cambio lento pero implacable que secó los ríos que eran su reino. O la llegada de competidores más eficientes, o tal vez simplemente la mala fortuna. Una población que mengua, una diversidad genética que se desvanece y el abismo de la extinción que finalmente reclama a los últimos de su estirpe. Pero existe otra posibilidad. Una guerra silenciosa librada a lo largo de milenios. En este escenario, el vencedor fue el Suchomimus. No a través de enfrentamientos directos, sino mediante un desplazamiento gradual, inexorable. Reclamaba más peces, depredaba más crías, se adueñaba de los mejores territorios de caza. Fue un proceso invisible para una sola generación, extendido a lo largo de decenas de miles de años, pero cuyo resultado era inevitable. El hecho es que el Sarcosuchus perdió la guerra. El Suchomimus sobrevivió 46 millones de años más, solo para perecer junto a todos los dinosaurios no avianos bajo el impacto de un asteroide. Sin embargo, aunque el Sarcosuchus desapareció, su arquetipo, su diseño fundamental, demostró ser inmortal. Los cocodrilos modernos son la prueba viviente. Ocupan el mismo nicho, emplean las mismas tácticas de emboscada, esgrimen las mismas mandíbulas devastadoras. La evolución simplemente forjó una nueva versión de la misma arma perfecta. Los espinosáuridos se extinguieron para siempre. Ningún otro linaje de dinosaurio volvería a desafiar el dominio de las aguas dulces. Los crocodilomorfos demostraron quiénes eran los verdaderos soberanos del río, un reinado que se ha mantenido por más de 100 millones de años. Quizás, la verdadera victoria no se mide en la vida de una especie, sino en la persistencia de una idea a través del tiempo geológico.